¿De verdad crees que el pelo en las zonas calvas puede volver a crecer? En Japón, un estudio reciente ha revelado algo que está sorprendiendo incluso a los especialistas. No se trata de mover el cabello de un lugar a otro, sino de crear nuevos folículos capaces de comportarse como los naturales, activándose, creciendo y repitiendo su ciclo como si nunca se hubieran perdido. Y lo más impactante es que este avance no depende de tratamientos tradicionales ni de soluciones limitadas, sino de un enfoque completamente diferente que cambia la forma en que entendemos la caída del cabello. Quédate, porque en unos segundos vas a descubrir qué es lo que realmente hace posible este proceso y por qué podría cambiarlo todo. Si este tema te interesa y quieres saber más sobre este estudio, escribe la palabra cabello en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete al canal porque cada día más personas están descubriendo esta información y no querrás quedarte fuera. Como te he comentado, hoy vamos a adentrarnos en una noticia que puede cambiar por completo la forma en la que entendemos la caída del cabello y todos esos tratamientos que hasta ahora solo parecían frenar el problema sin resolverlo desde la raíz. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de conservar el cabello que ya tienes. Estamos hablando de la posibilidad de generar cabello nuevo, completamente funcional, como si nunca lo hubieras perdido. Un equipo de científicos en Japón, liderado por investigadores del Centro Riken, en colaboración con la empresa Organ Technologies, ha abierto una puerta que durante décadas parecía cerrada. Y lo más sorprendente es que no estamos hablando de un futuro lejano, sino de un avance que ya empieza a tomar forma real. Antes de continuar, necesito que entiendas algo esencial. No es lo mismo un trasplante capilar que este nuevo enfoque. En un trasplante simplemente se redistribuye el cabello que ya existe. Es como mover plantas de un rincón a otro del jardín. El número total nunca cambia, pero aquí la idea es completamente distinta. Aquí hablamos de crear nuevas raíces, nuevos folículos, como si de una semilla pudieran nacer infinitas semillas idénticas. Imagina por un momento lo que eso significa. No se trata de ocultar la pérdida, sino de reconstruir lo que parecía perdido. Es un cambio de paradigma. Durante años, los investigadores intentaron regenerar el cabello utilizando dos tipos de células clave. Por un lado, las células epiteliales y por otro, las de la papila dérmica. El resultado era limitado. El cabello podía aparecer, pero no mantenía su ciclo natural. Crecía una vez, caía y no volvía. Era un proceso incompleto, como un destello que desaparece. Pero todo cambia con la incorporación de un tercer elemento. Una célula adicional que actúa como coordinadora, como si fuera el director de una orquesta que da sentido a cada instrumento. Esta célula mesenquimal es la que ha permitido al equipo del Dr. Takashi Tsuji desarrollar folículos más completos y funcionales. Y aquí está la clave. No se trata solo de que el cabello nazca, se trata de que siga su ciclo natural completo, que crezca, que se renueve, que vuelva a aparecer una y otra vez. Ese ritmo biológico que define un cabello sano. Ahora quizás te estés preguntando cómo se aplica esto en la práctica. Te lo explico de forma sencilla. Se toma una pequeña muestra de tejido que contiene un folículo. De ahí se aíslan las células necesarias. Luego, en laboratorio, estas células se multiplican hasta formar lo que los científicos llaman gérmenes de órganos. Estos gérmenes funcionan como pequeñas unidades con el potencial de generar cabello. Una vez preparados, se implantan en las zonas donde el cabello se ha perdido. Y es ahí donde ocurre lo más fascinante. Se integran en la piel y comienzan a producir cabello de forma continua. Pero no solo producen cabello, lo hacen siguiendo el ciclo completo. Nacen, crecen, se renuevan y vuelven a empezar. Como un sistema vivo que no se detiene. Los primeros estudios se han realizado en ratones en laboratorio, donde se han observado múltiples ciclos regenerativos de los folículos implantados. Ahora bien, es importante mantener
mantener una visión equilibrada. Estos resultados se han obtenido en modelos animales. El siguiente paso es trasladarlo a pruebas en humanos, algo que el equipo ya está preparando. Según los planes actuales, se espera iniciar fases de ensayo clínico en humanos alrededor del año 2026, con una posible expansión a fases más avanzadas en 2027 si los resultados son positivos. Sin embargo, desde la investigación hasta la disponibilidad clínica, existe un proceso regulado que requiere tiempo, validación y seguridad. En Japón, el marco regulatorio permite una transición más ágil en ciertos casos, lo que podría acelerar su aplicación inicial en comparación con otras regiones. Pero en Europa, Estados Unidos o América Latina, los tiempos pueden ser más largos debido a los requisitos científicos y regulatorios. Esto significa que aunque el avance es real, todavía estamos en una fase de desarrollo. Y eso es importante entenderlo para no generar expectativas irreales. Entonces, vamos a ponernos un tiempo de 5 años, por ejemplo, para empezar a ver cómo esta tecnología podría comenzar a implementarse en algunas clínicas en ciertos países del mundo. No es una idea lejana ni una fantasía. La industria de la alopecia está invirtiendo cantidades enormes de dinero y cuando existe una necesidad tan grande por parte de millones de personas, la evolución suele acelerarse. Es como cuando dos fuerzas se encuentran en el mismo punto. Por un lado, la ciencia está avanzando. Por otro, el deseo profundo de recuperar algo que parece perdido. ¿Crees que veremos una solución más completa para la calvicie antes de lo esperado? Yo sinceramente creo que sí. Ya nos hicimos la primera gran pregunta que era ¿cuándo? Ahora viene la segunda, que quizás es igual o más importante. ¿Cuánto va a costar realmente todo esto? En este momento se habla de cifras que pueden rondar los 40.000 euros, lo cual es una cantidad muy elevada. Pero si miramos hacia atrás, vemos un patrón claro. Los injertos capilares, que en su momento eran accesibles solo para unos pocos, hoy se han democratizado mucho más. Actualmente puedes encontrar tratamientos por 2.000 o 3.000 euros. Eso nos da una pista de lo que puede ocurrir con el tiempo. Lo más probable es que a medida que la tecnología avance y se haga más común, los precios comiencen a ajustarse. Quizás en el futuro estemos hablando de cifras como 10.000, 12.000 o 15.000 euros. Sigue siendo una inversión importante, pero mucho más accesible que en sus primeras etapas. Ahora bien, quiero que entiendas algo aún más profundo. Este descubrimiento no es solo una noticia científica, es una ventana hacia un futuro en el que la alopecia podría dejar de ser una preocupación constante. Imagina por un momento no tener que mirar tu cabello con preocupación, no pensar en la densidad, en la coronilla, en las entradas. Imagina recuperar esa sensación de tranquilidad frente al espejo. Si a partir de un solo folículo sano se pueden generar miles de nuevos folículos en laboratorio, estamos hablando de una fuente prácticamente ilimitada. Eso significa que, incluso si el cabello natural sigue debilitándose con el tiempo debido a factores hormonales como la dihidrotestosterona, podrías contar con una reserva constante de cabello funcional que mantiene el aspecto general sin cambios visibles. Es un salto enorme, un cambio de paradigma. Pero aquí es donde quiero hacer una pausa importante contigo, porque aunque el futuro es prometedor, el presente también importa, y mucho. Mientras esta tecnología sigue avanzando en los laboratorios, hay algo que no puede esperar 5 años, ni 4, ni siquiera 6 meses, y es el cuidado diario de tu cabello. Porque el folículo no vive de promesas futuras, vive de lo que recibe hoy, de tu alimentación, de tus hábitos, de tu descanso, de la forma en que lo tocas, lo lavas y lo proteges. Por eso, mientras la ciencia busca soluciones cada vez más sofisticadas, tú puedes empezar ahora mismo con decisiones sencillas que ayudan a crear un terreno más sano para que el cabello crezca
con más fuerza, más estabilidad y más resistencia. Empecemos por dentro porque ahí comienza todo. El cabello está formado principalmente por queratina, una proteína estructural. Eso significa que cuando la dieta es pobre en proteínas de buena calidad, el cuerpo prioriza otras funciones más urgentes y el cabello lo nota. Se vuelve más fino, más frágil, más apagado y muchas veces entra antes en fase de caída. Por eso conviene incluir de manera regular huevos, pescado, legumbres, yogur natural o queso fresco. No hace falta comer en exceso, lo importante es la constancia. El folículo necesita una llegada estable de aminoácidos esenciales, no impulsos aislados de un solo día. El hierro también merece atención. Una deficiencia de hierro puede asociarse con caída difusa, cansancio y pérdida de densidad. Muchas mujeres no lo sospechan hasta que el cabello empieza a perder cuerpo. Puedes encontrar hierro en lentejas, garbanzos, espinacas, carne magra o marisco, pero aquí hay un detalle clave. El hierro se absorbe mejor cuando lo acompañas con vitamina C. Un gesto tan simple como añadir tomate, pimiento o unas gotas de limón a una comida rica en hierro puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Después vienen las vitaminas del grupo B, entre ellas la biotina, que participan en el metabolismo energético de la célula folicular. Están en frutos secos, semillas, cereales integrales, huevos y legumbres. También son importantes el zinc y el magnesio, presentes en almendras, semillas de calabaza, cacao puro o garbanzos, porque ayudan en la renovación celular y en múltiples procesos metabólicos. Y no olvidemos el omega 3, que puedes obtener de pescados azules, nueces o semillas de chía. Este tipo de grasa saludable ayuda a mantener un cuero cabelludo menos reactivo y mejor nutrido. Y luego está el agua, tan simple y tan olvidada. Un cuero cabelludo bien hidratado mantiene mejor su equilibrio y tolera mejor los cambios ambientales. Beber agua de forma repartida a lo largo del día ayuda más que hacerlo todo de golpe. Si te cuesta, piensa en ello no como una obligación, sino como una forma de regar un jardín desde la raíz. Ahora pasemos al cuidado externo. Aquí muchas personas creen que cuanto más hacen, mejor. Y no siempre es así. El cabello agradeció la suavidad, la regularidad y el respeto por su estructura. Lavar con agua tibia es una de las decisiones más inteligentes. El agua demasiado caliente elimina parte de la película lipídica protectora, reseca el cuero cabelludo y deja la fibra más vulnerable. El objetivo no es castigar el cabello hasta que cruja de limpio, sino limpiarlo sin desprotegerlo. También importa cómo secas el cabello. El secador a temperatura muy alta, usado muy cerca y durante demasiado tiempo, puede dañar la cutícula, aumentar la fragilidad y favorecer el quiebre. Si necesitas usarlo, lo ideal es temperatura media, cierta distancia y movimiento constante. A veces la diferencia entre un cabello que resiste y otro que se rompe está en ese detalle que parece pequeño, pero que se repite cada semana. En cuanto a soluciones naturales, hay opciones útiles si se usan con sentido. El aceite de romero puede incorporarse mezclando 2 o 3 gotas en una cucharada de aceite de oliva o de coco. Se masajea el cuero cabelludo durante 5 minutos. Y se deja actuar unos 20 minutos antes del lavado 2 o 3 veces por semana. El aloe vera puro puede aplicarse durante 15 o 20 minutos para calmar e hidratar. Y los masajes capilares con las yemas de los dedos, sin uñas y sin brusquedad, ayudan a activar la circulación local. No son milagros, son apoyos. Pero cuando se repiten con paciencia, suman. Y quiero personalizar esto contigo, porque quizá no estás viendo solo cabello en el desagüe o en el cepillo.
Quizá estás viendo el paso del tiempo, el miedo a envejecer más rápido, la sensación de que tu imagen ya no refleja la energía que todavía llevas dentro. Eso duele. Duele cuando te recoges el pelo y notas menos volumen. Duele cuando la raya se ensancha. Duele cuando piensas que nadie lo nota, pero tú sí lo ves cada mañana. Por eso este cuidado importa. No se trata solo de estética, se trata de volver a sentir que te reconoces. Ahora hablemos de los errores más comunes. El primero es pensar que más calor significa más limpieza o más peinado. El segundo es abusar de tintes, decoloraciones o químicos sin dar tiempo al cabello para recuperarse. El tercero es frotar con fuerza al lavar o secar, como si el cabello fuera una tela resistente. El cuarto es cambiar de producto cada semana por impaciencia. Y el quinto, quizá el más silencioso, es vivir con estrés constante y dormir mal. El folículo también siente ese desgaste. Hazlo fácil para ti. Diseña una rutina realista. Un desayuno con proteína, un puñado de frutos secos a media mañana, agua a lo largo del día, un lavado con agua tibia, menos calor, más paciencia. Si usas tinte, espacia las aplicaciones y prioriza fórmulas más suaves cuando sea posible. Si notas picor persistente, descamación intensa o caída muy marcada, consulta con un dermatólogo, porque no toda caída es igual y a veces detrás hay ferropenia, alteraciones tiroideas, dermatitis o cambios hormonales que conviene valorar con precisión. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. El cabello crece despacio y por eso exige una mirada serena. Igual que una planta no florece por mirarla una sola vez, el folículo responde a semanas y meses de cuidado. Dale al menos 3 meses a una rutina antes de juzgarla. Observa tu cabello con compasión. Ese es el verdadero mensaje. Mientras la ciencia abre caminos nuevos, tú puedes empezar hoy a construir un cabello más fuerte desde el interior, protegerlo con inteligencia desde el exterior y dejar atrás los errores que lo castigan en silencio. Porque tu cabello no necesita promesas grandiosas, necesita cuidado, tiempo y respeto, y tú también. Si este contenido te ha aportado valor y te ha ayudado a entender mejor cómo cuidar tu cabello desde dentro y desde fuera, te invito de corazón a que formes parte de esta comunidad. Aquí encontrarás muchos más videos dedicados al cuidado capilar, con consejos prácticos, explicaciones claras y soluciones reales pensadas especialmente para ti. Dale a me gusta si quieres que sigamos creando este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y compártelo con alguien que también esté pasando por este proceso y necesite esta información. A veces un simple gesto puede marcar la diferencia en la vida de otra persona. Juntos podemos aprender, mejorar y recuperar la confianza poco a poco. Gracias por estar aquí y por ayudar a que este mensaje llegue cada vez a más personas.